Hola compañeros, bienvenidos al nuevo vídeo tutorial de nuestro curso de programación en VB Access y gestión de base de datos. En el último vídeo ya creamos el código en VBA para generar las restricciones que íbamos a realizar en el campo referencia en el momento de hacer una importación de datos desde el archivo de Excel. En el vídeo de hoy vamos a realizar las restricciones con código VBA para los campos categoría, para el campo PVP y el campo descuento. Vamos a realizar posteriormente una serie de pruebas de importación para comprobar que esto funcione correctamente y también haremos una serie de pruebas creando fallos dentro del fichero a propósito para ver cómo Access crea sus propias restricciones, que son las que hemos señalado en la parte derecha del cuadro. Vamos a ir entonces a realizar este código. Antes de comenzar, señalar que en el último vídeo dije que dentro de la instrucción SQL que habíamos creado, que la tenemos aquí, vamos a verla, entramos dentro de parámetros y tenemos aquí la instrucción SQL, dije que añadiríamos una cláusula más para incluir también la fecha de alta del artículo. Realmente no va a hacer falta. Si vamos a la tabla, que la tenemos aquí, veremos que en esta parte de aquí, en los artículos que incorporamos el último día, ya tenemos la fecha de alta, se ha creado de forma automática y esto es porque cuando creamos la tabla, vamos a ir aquí a la parte de diseño de la tabla de artículos, dentro del campo alta de artículo, si miramos aquí el valor predeterminado, ves que tenemos ahora, de tal forma que cuando se crea un registro, de manera automática se coloca la fecha del sistema dentro de ese campo, así que no va a hacer falta incorporarla mediante código VBA. Pues bien, una vez aclarado esto, vamos a ir de nuevo al código, nos vamos al módulo general y vamos a seguir con la creación del código de la función evaluar registro. Ya hicimos la parte correspondiente a el campo que se importa como referencia, que es el que tenemos aquí, y hicimos estas restricciones que tenemos aquí a través de una instrucción o de un bloque if. Seguidamente, lo que vamos a hacer es comenzar con las restricciones referentes al campo código. Si miramos las restricciones que nosotros vamos a codificar a través de VBA dentro del campo código, es el de comprobar que el dato que se importa a través del fichero Excel hasta la base de datos de Access tiene que ser un dato numérico. Así pues, vamos a utilizar el parámetro categoría, que es el que pasamos aquí en la función, y vamos a preguntarle if not is numeric. Vamos a seguir el mismo sistema que hicimos aquí con la referencia para comprobar si los 7 primeros dígitos eran numéricos. Aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a preguntarnos si no es numérico y si no es numérico vamos a lanzar ese mensaje de error. Porque este campo tiene que ser numérico. Recordar que el campo categoría importa un valor numérico porque hay una relación entre la tabla de artículos y la tabla de categorías a través del ID de la categoría, y el ID de la categoría es un dato numérico. Por lo tanto, aquí ponemos if not is numeric categoría, then, y vamos a lanzar aquí el mensaje de error. Cerramos con un end if, aquí primero, que no se nos olvide, y vamos a coger el mensaje pues de esta misma instrucción que tenemos aquí, por ejemplo, control C para no tener que escribir tanto, lo vamos a poner aquí, lo pegamos y aquí tenemos que tener en cuenta que posiblemente, como aquí ya hemos hecho una comprobación del campo referencia, quizá aquí dentro de la variable mensaje tengamos uno de estos tres mensajes que se podrían pasar. El mensaje de la referencia contiene un número incorrecto de caracteres, o el de que la máscara de entrada es incorrecta, o este de aquí. ¿Qué pasa? Que si ya tiene una línea con un mensaje, nosotros hemos de incorporar este mensaje en la siguiente línea. Pero también puede pasar que nos encontremos con que la variable mensaje esté vacía. Entonces esta tendría que ser la primera línea. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues preguntar si mensaje tiene un valor o no. Si no tiene un valor, mandaremos este mensaje de error como primer mensaje.
Si contiene ya algún valor, eso quiere decir que debe tener una línea de uno de estos tres mensajes. Entonces, este mensaje va a ser la siguiente línea. Tendremos que crear un salto de línea dentro del cuadro de texto. Así pues, es lo que vamos a preguntar. Vamos a venir aquí y vamos a preguntar if mensaje es igual a cadena de texto vacía, then mandaremos este mensaje como primer mensaje. Else, es decir, vamos a poner aquí el en if, es decir, si esto no es cierto, es decir, que ya hay un valor dentro del mensaje, eso quiere decir que ya hay un mensaje de estos tres que se hemos enviado aquí. Entonces aquí pondremos que mensaje va a ser igual a esto, pero incluyendo aquí al principio mensaje, que sería el mensaje anterior, ampersand VBCRLF, que es el salto de línea, y un nuevo ampersand para añadir el siguiente mensaje de error. Aquí hemos de cambiar el mensaje. El mensaje que vamos a poner es el dato categoría no es numérico. Quitamos este paréntesis de aquí y la numérico va acentuado en la E. Y este mismo mensaje lo vamos a poner también abajo. Quitamos este de aquí y ponemos el mensaje correcto. Ahí está. Pues bien, ya hemos creado la restricción referente al campo categoría. Venimos aquí y el siguiente campo que tenemos que comprobar es el campo PVP. Y aquí tenemos dos restricciones. Por un lado tiene que ser un dato numérico y por otro lado no puede ser un valor negativo. Vamos a ello. Vamos a coger esto mismo de aquí que nos va a servir, control C, lo vamos a poner aquí y vamos a poner if not is numeric, y aquí vamos a cambiar en vez de categoría, vamos a poner PVP, que es el parámetro que tenemos en la función. Recordad que este parámetro PVP lo que tiene en su interior es el dato que estamos pasando con la llamada a la función, y este dato es el que hemos extraído del fichero Excel dentro del campo PVP. Aquí hacemos lo mismo. Si no tenemos ningún string dentro de la variable mensaje, es que todo esto estaba correcto y no se ha producido ningún error. Entonces, el mensaje que enviemos, si se produce este error, estará como la primera fila, que es esta de aquí. Lo único que aquí vamos a cambiar el mensaje y pondremos el dato PVP no es numérico. Y aquí en esta parte, que es cuando ya tenemos una concatenación de mensajes, pondremos lo mismo. Cogemos esto de aquí, control C, y lo pegamos aquí. Bien, esto es referente a comprobar si el valor PVP es numérico o no lo es. Todavía nos falta comprobar que el PVP sea mayor que 0, no puede ser un dato negativo. Entonces vamos a poner un else y lo vamos a poner aquí, else. Es decir, este else de aquí va con este if. Si no es un dato numérico, haz esto de aquí. Y si es un dato numérico, vale, es correcto, es un dato numérico, PVP tiene que ser un dato numérico, pero como esto ya no va a ser cierto, no se va a ejecutar esto de aquí y se ejecutará esta parte del else. Y aquí es donde nosotros vamos a poner las instrucciones para comprobar si ese dato numérico es mayor que 0. Es decir, es un valor positivo. Así pues vamos a poner aquí. Venimos aquí. If PVP es menor que 0, then, es decir, si es menor que 0, quiere decir que es un dato negativo. Entonces mandaremos ese mensaje de error, diciendo que el dato es numérico, pero es negativo. Entonces aquí vamos a poner el end if. E igualmente vamos a utilizar dos mensajes. Cogemos esto de aquí, control C, y lo vamos a pegar aquí, dentro de esta sentencia if. Vamos a pegarlo aquí. Vamos a mover esto para concatenarlo bien, aquí y aquí. En este caso, como primer mensaje, pondremos esto que tenemos aquí, pero aquí pondremos el dato PVP es negativo. Ese será el mensaje de error.
Vamos a copiarlo, control C y lo pegamos aquí. Alt Insert. Y con esto ya hemos terminado las restricciones referentes al campo PVP. Vamos a repasarlo en un momento. Aquí le estamos preguntando si no es numérico PVP. Si no es numérico, es decir, si esta sentencia es cierta, vamos a mandar ese mensaje de error, de que el dato PVP no es numérico. Si esto de aquí no es cierto, eso querrá decir que sí es un dato numérico. Pero como no es cierta esta sentencia, se va a ejecutar la parte del else. ¿Y qué vamos a hacer en la parte del else? Pues comprobar si el PVP es menor que 0. Si esta sentencia es cierta, es decir, que VP es menor que 0, vamos a mandar los mensajes de error diciendo que el PVP es negativo. Al igual que en la sentencia anterior del bloque if respecto al campo referencia, aquí también se produce unas instrucciones if escalonadas. Si esta instrucción if se ejecuta, esta no se va a ejecutar. Y si esta no se ejecuta, hay la posibilidad de que esta sí que se ejecute. Y vamos a ir ahora al último. Vamos a poner aquí unas notas, vamos a poner aquí, para distinguirlo bien, se comprueba el campo categoría. Si no va a estar todo muy junto. Vamos a poner también unos cuantos asteriscos para que se vea bien. Aquí y aquí también los pondremos. Bien, vamos a poner también aquí ahora se comprueba el campo PVP. Lo ponemos aquí. Se comprueba el campo PVP. Bien, vamos a ir ya con el último, que es el que hace referencia al campo descuento. Y aquí tenemos que comprobar si ese dato que estamos incorporando a nuestra base de datos es un dato numérico. Es decir, va a ser exactamente igual a este de aquí. Entonces vamos a cogerlo, control C, vamos a ponerlo aquí, vamos a poner esto de aquí también, la nota para distinguirlo. Está para que quede el campo descuento. Bien, vamos a venir aquí y aquí vamos a poner if not is numeric descuento, que es este parámetro que pasamos aquí, descuento. Bien, igualmente puede ser que el mensaje esté vacía, entonces mandamos este mensaje, o que ya tenga algún dato, entonces hacemos la concatenación de mensajes. Aquí comprobamos si no es numérico y si no es numérico mandamos un mensaje de error. Aquí pondremos el dato descuento, no es numérico y aquí ponemos abajo lo mismo. Pues bien, ya tenemos todos los mensajes con las restricciones que tenemos que comprobar. Aquí tenemos la instrucción que va a devolver el string de esta función. ¿Qué puede pasar? Pues en esta función puede pasar que se mande un string que tenga un mensaje de aquí, un mensaje de aquí, un mensaje de aquí y un mensaje de aquí. Hasta 4 mensajes. Puede haber un mensaje con 4 líneas. Que haya un error en la referencia, que haya un error en la categoría, un error en PVP y un error en descuento. En este caso se enviarían 4 mensajes. Por eso hemos creado aquí estas instrucciones para que se concatenen unos con otros en cada uno en una línea. Vamos a hacer una prueba y también vamos a hacer pruebas dentro del fichero este para ver cómo Access, por su parte, también desecha algunas importaciones de registros. Sobre todo las importaciones, por ejemplo, en referencia que ya existen en la base de datos, o importaciones de categorías y descuentos que no existan en nuestra base de datos. Tal como dijimos, serán rechazados por Access. Entonces vamos a poner en varios registros una categoría que no exista en nuestra base de datos y un descuento que no exista en nuestra base de datos y veremos cómo son rechazados por Access. Vamos entonces a abrir nuestro fichero de Excel para hacer esas modificaciones y poner a posta esos fallos.
Pues bien, aquí tenemos los últimos registros que pasamos a nuestra base de datos. El último fue este que termina en 20H. Lo que vamos a hacer es coger los siguientes. Vamos a coger del 21. Vamos a coger estos de aquí hasta el 40. Vamos a coger. Vamos a darle botón derecho, copiar. Venimos aquí, hoja 1 y los vamos a pegar aquí. Bien, estos son registros nuevos, no existen en la base de datos, porque hemos cogido del 21 hasta el 40. Los anteriores los habíamos ya grabado en la base de datos y estos son nuevos. Vamos a crear varios errores en ellos. Los errores primeros que vamos a crear son los errores que nosotros hemos codificado dentro de nuestra aplicación. Así pues, vamos a ir primero a la referencia que tenemos con terminación 21A y a este le vamos a dar un carácter de más. Vamos a poner aquí, por ejemplo, un dígito más para que nos dé ese error de cantidad de caracteres incorrecto. A este le vamos a poner uno de menos. Bien, vamos a cambiar aquí lo que es la letra final y vamos a poner un número. A este de aquí le vamos a poner, en vez de un número aquí en medio, una letra. Y con esto ya tenemos los 4 errores que podemos tener dentro del campo referencia. Lo que vamos a hacer con este registro es crear esos 3 errores en un mismo registro. Es decir, vamos a poner un carácter de más, por ejemplo, aquí. Vamos a poner una letra en medio, aquí. Y esta última letra la vamos a poner en número, un 4. Aquí tenemos todos los errores. Veremos que el único error que nos va a señalar dentro del cuadro de texto va a ser que la cantidad de caracteres es incorrecta. No va a señalar ni que aquí tendría que ir un número, ni que al final falta una letra. Pues bien, una vez hecho este, vamos al siguiente, al 26G, y en este vamos a poner un error dentro del campo categoría. Vamos a poner un carácter alfanumérico. Está esperando que reciba un número, pero aquí vamos a poner un carácter alfanumérico. Vamos a poner esto mismo. Bien, en este siguiente vamos a poner ese mismo error en la cantidad, en el PVP. Vamos a poner un carácter alfanumérico. Y en este lo vamos a poner en el descuento. Bien, aquí nos darán esos 3 errores. Volvemos aquí y en este de aquí, en el 29K, vamos a poner una cantidad en el PVP en negativo, menos 9,80, que es otro de los errores que nosotros hemos codificado en nuestro código. Bien, vamos ahora a crear errores que son los que va a detectar Access. O sea, no son errores que nosotros hayamos creado con código, pero sí que los va a detectar Access y por lo tanto no va a importar ese registro. En este caso aquí vamos a poner una referencia que ya exista en la base de datos. Vamos a ir a nuestra base de datos, nos vamos aquí a la tabla de artículos, vamos a abrirla, doble clic y vamos a coger una referencia que ya exista. Por ejemplo, vamos a coger esta de aquí, control C, venimos aquí al fichero y la vamos a poner aquí. Vamos a quitarle los guiones. Quitamos el guión aquí y este de aquí. Y veremos cómo esta referencia no la va a importar porque ya existe en la base de datos. De esto se va a ocupar Access. Vamos a crear un error aquí en el cual pongamos una categoría que no existe en la base de datos para que no nos importe este de aquí. Vamos a poner el 18, que es una categoría que no existe. En este siguiente registro vamos a poner un descuento que no exista. El descuento, por ejemplo, 90, que no existe. Y estas de aquí las vamos a dejar. Vamos a ver que al final nos va a importar desde el registro que pone 33F hasta el 40F. Estos son correctos. Pero todos los anteriores, estos 12 de aquí, nos va a dar un error. Estos primeros se van a reflejar en el cuadro de texto, porque son errores que nosotros hemos codificado, y estos de aquí, desde el 14 hasta el 32, estos 3, no se van a reflejar en ningún lado porque son errores que va a detectar Access y por lo tanto va a denegar la importación. Esta porque es una referencia que ya existe, esto porque tenemos una categoría que no existe en nuestra base de datos dentro de la tabla categoría, y este de aquí porque tiene un descuento que tampoco existe en la tabla de descuentos. Vamos a guardar esto, guardamos aquí, vamos a nuestra aplicación, salimos de aquí, cerramos esta tabla, cerramos esta de aquí y vamos a ir desde inicio. Vamos a inicio, vamos a parámetros, vamos a importación de datos, vamos a buscar el archivo, lo tenemos aquí, lo escogemos y damos a importar archivo. Ya se ha hecho la importación, vamos a ver qué errores nos da.
Aquí nos da un error en fila 2, nos dice la referencia contiene un número incorrecto de caracteres, vemos que es correcto. En la fila 3 la referencia contiene un número incorrecto de caracteres, también es correcto. La 4, máscara de entrada incorrecta, se esperaba letra, como veis también es correcta. La 5, en la fila 5 tenemos máscara de entrada incorrecta, se esperaba número. En la 6, la referencia contiene un número incorrecto de caracteres. Veis que de los 3 errores que hemos puesto en una misma referencia dentro de ese registro, nos detecta el primero de todos, el de la cantidad de caracteres incorrecta. Seguimos en el siguiente, nos dice el dato categoría no es numérico, lo ha detectado correctamente. El dato PVP no es numérico. El dato descuento no es numérico. Vamos con la siguiente. El dato PVP es negativo. Como veis, ha detectado hasta el error de la fila 10. Luego ya no detecta ninguna más. Ya cierra el archivo de Excel. Es decir, los 3 registros que ha denegado Access no quedan registrados dentro del cuadro de proceso, porque son denegaciones de Access, no denegaciones que nosotros hayamos codificado a través de VBA. Ya cierra el archivo de importación y finaliza el proceso. Vamos a ir a ver la tabla y veremos, vamos a cerrar aquí, vamos a la tabla de artículos y veremos que aquí tenemos todos los registros que se han importado desde el 20H, que fue el último que se importó en el último vídeo. Pues aquí están lo que hemos importado ahora. Y como veis, se han importado desde el 33F hasta el 40, los que hemos dicho que se importaban correctamente. Esos 3 que ha rechazado Access no se han importado. Y los que se han rechazado por nuestro código de restricción tampoco se han importado. Se me ha olvidado incorporar en el fichero Excel un registro que contenga todos los fallos que nosotros hemos codificado en VBA. Es decir, vamos a hacerlo en un momento, crearemos un registro en el cual haya un fallo en el campo referencia, pondremos un número de más, un carácter de más, que haya un fallo en el campo categoría, pondremos un valor que sea alfanumérico en vez de un valor numérico, un fallo en el campo PVP, pondremos un valor negativo, por ejemplo, y aquí también un fallo en descuentos, pondremos también un dato de tipo alfanumérico. Vamos a ello, vamos a ir al fichero en Excel, que lo tenemos aquí. Estos son los últimos que hemos importado. Vamos a importar 3 registros nuevos. Vamos a hacer estos 3. Voy a copiar esto, me vengo a la hoja 1, que es donde se importan los datos, y pegamos estos 3. Bien, el primero y el último, que son el que terminan en 41 y en 43, van a ser correctos, se van a importar correctamente. Pero en este vamos a crear todos esos fallos. Vamos a poner aquí un carácter de más. Vamos a poner un 5 aquí en medio, por lo tanto nos dirá que hay un error en la fila 3 porque hay un carácter de más en el campo referencia. Aquí en el campo categoría vamos a poner un dato alfanumérico en vez de un dato numérico. Aquí en el PVP vamos a poner un valor negativo, menos 25. Por ejemplo. Y aquí en descuento también vamos a poner un dato alfanumérico. De tal manera que ahora se nos va a enviar dentro del cuadro de proceso 4 líneas de error de la fila 3, diciéndonos que hay un carácter de más aquí, carácter alfanumérico, valor negativo y carácter alfanumérico. Pues bien, vamos a cerrar aquí, guardamos los cambios, cerramos ahora aquí, venimos a inicio, parámetros de la aplicación, importación, cogemos el archivo, lo tenemos aquí y vamos a importar ese archivo. Y damos a importar y ya hemos terminado. Venimos aquí y nos dice, pues aquí tenéis error en fila 3, la referencia contiene un número incorrecto de caracteres, error en fila 3, el dato categoría no es numérico, seguimos abajo, error en fila 3, el dato PVP es negativo, y seguimos abajo, error en fila 3, el dato descuento no es numérico. Como veis, nos da 4 errores de una misma fila, porque se han contenido errores en campos diferentes. Y cuando enviemos ese archivo que vamos a crear a través de un informe a nuestro proveedor, tendremos que indicarle que en la fila 3 no solo hay un error en la referencia, sino también en la categoría, en el PVP y en el descuento. Se tienen que indicar todos los errores. Aquí se termina y si vamos a nuestra tabla, vamos a cerrar aquí, vamos a la tabla de artículos, veremos que aquí se han exportado el que termina en 41 y el que termina en 43 y el que termina en 42, que es el que hemos creado esos 4 errores, pues no se ha importado. Como vemos, todo esto funciona correctamente.
Quiero aprovechar una vez más para agradecer el seguimiento y apoyo que me brindáis en este canal pues a través de los cursos que he realizado. A la vez quería recalcar que la creación de este canal pues la inicié como un hobby y que aunque me gustaría dedicarle mucho más tiempo y crear más vídeos y nuevos cursos, pues el tiempo del que dispongo es el que hay, que es mínimo, y ello me da pues a duras penas para crear un vídeo semanal y poco más. Trabajo 8 horas fuera de casa y luego pues apenas dispongo de una horita de lunes a viernes para crear el vídeo semanal. Lo digo porque muchas veces pues recibo emails vuestros sobre consultas del curso actual, del curso anterior dedicado a VBA Excel también, de proyectos vuestros que habéis creado o incluso de aplicaciones mías en las que he dado acceso gratuito. Responder todos estos emails pues me es un poco complicado por falta de tiempo. A veces la consulta es rápida y puedo contestar de manera inmediata, pero otras veces pues me lleva más tiempo por comprobaciones previas que se han de realizar y ahí se me complica un poco más la cosa. Así pues, si veis que no os contesto a alguna cuestión en concreto o que tardo en contestar a otras, pues os pido mis más sinceras disculpas, pero el tiempo no se puede estirar por ahora y me es imposible contestar a todo. Hay veces que recibo consultas que aunque sean laboriosas de contestar, pues puedo incorporarlas a los vídeos que estamos realizando en este curso, como es el caso de la consulta de nuestro compañero Luis Ruiz, en la que me comentaba pues la manera en la que podemos saber de qué campo es el que contiene datos duplicados en una tabla y que contestaré aprovechando la realización del próximo vídeo. Así pues, para el próximo vídeo crearemos una función que comprobará la existencia de campos duplicados dentro de una tabla. Para ello, esta función recibirá tres parámetros: el valor que queremos comprobar, el campo de la tabla sobre el cual vamos a comprobar la existencia de ese valor y por último, pues la tabla donde vamos a realizar la comprobación. Si el valor a comprobar existe en ese campo dentro de la tabla, pues la función nos devolverá el valor booleano true y si no es así, pues nos devolverá false. Esta función se podrá aplicar sobre cualquier tabla en la que queramos comprobar la existencia de un valor dentro de un determinado campo, ya sea para evitar duplicidades, como es el caso que nos ocupa, o modificando la respuesta de la función adecuadamente para obtener un valor determinado, como por ejemplo, pues yo que sé, el ID del campo del valor buscado. Para crear la función utilizaremos el código en VBA que ya utilizamos en el procedimiento crear artículo, pero realizando en él varias modificaciones para adaptarlo a nuestras nuevas necesidades. Así pues, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto, compañeros.